Lo primero que vamos a identificar para nuestras obras o que debemos conocer para realizar una supervisión técnica independiente adecuada es conocer en primera instancia todo el proyecto, es decir, conocer los 5 componentes principales que tiene un proyecto, como son obviamente los planos, el presupuesto, las especificaciones, los análisis de precios unitarios y pues por supuesto el cronograma de ejecución de la obra. La razón es muy importante. Para poder entender como un todo el proyecto, pues debemos conocer todos esos componentes. Si bien es cierto, hay labores que no realiza la supervisión, como por ejemplo determinar si dentro del APU está incluido o no el alambre para el amarre de una viga, labores estas que le corresponden a la interventoría. Si es labor de todas maneras del supervisor de conocer que coincidan y sean concordantes estos valores con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto para poder hacer su labor de hacerlas cumplir dentro de la ejecución de la obra. Podríamos agrupar todas las labores que tenemos para la supervisión dentro de 2 grandes capítulos: las labores administrativas y las labores técnicas de revisión en la obra. Vamos a identificar cuáles hacen parte de cada una de estas categorías. Dentro del alcance de la supervisión técnica, como ya revisamos, está el control de planos, el control de especificaciones, el control de materiales, el control de la ejecución, tanto para la estructura como para los elementos no estructurales. Vamos a definir acá cuál es o cómo define la norma el tema de los acabados y los elementos arquitectónicos. Los acabados y elementos arquitectónicos enumerados en la tabla A951 y sus anclajes a la estructura deben detallarse y diseñarse de acuerdo con los requisitos de esta sección, y nos está hablando de los elementos arquitectónicos y acabados como parte de las memorias de diseño. Elementos que requieren especial cuidado, pues el comportamiento sísmico de algunos elementos no estructurales representan un peligro especialmente grave para la vida y en otros casos pueden llevar a la falla de elementos estructurales críticos, como pueden ser las columnas. Dentro de estos elementos se encuentran entre otros los siguientes: acabados y elementos arquitectónicos, muros de fachada, muros interiores, cielos rasos, enchapes de fachada, áticos, parapetos y muchos otros que encontramos acá. Es importante entender que este tema, estas definiciones acá, estos elementos arquitectónicos no hacen parte de la supervisión técnica. Harán parte seguramente de las labores de interventoría que se le realiza a la construcción, mas no hacen parte de los controles que debemos realizar como supervisores técnicos. Pero nos referíamos al comienzo de este video en la supervisión técnica de las labores administrativas. Pues vamos a revisar justamente cuáles son esas labores de oficina, por ponerles algún nombre a esas labores administrativas. Lo primero, aprobación de un programa de control de calidad de la construcción, de la estructura de la edificación o de los elementos no estructurales. Este programa de control de calidad debe ser propuesto por el constructor. Si bien es cierto, ya habíamos visto todas estas labores, ahora lo que estamos haciendo es agruparlas. Entonces lo primero que vamos a hacer es aprobar el control de calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, nos entregaron el proyecto, lo vamos a empezar a conocer. Lo primero, antes de revisar y conocer lo demás, es solicitar por escrito. Recordemos que es una labor importante. Todas las labores de ejecución es el deber hacerlo por escrito y dejar registro pues de esto. Entonces es requerir al constructor para que entregue su programa de control de calidad de la construcción para posteriormente aprobar el laboratorio o laboratorios que realicen los ensayos de control de calidad, y allí pues ya revisamos algunos requisitos que debemos verificar los supervisores técnicos. Por ejemplo, que cumpla las normas técnicas el laboratorio, que tenga los certificados de calibración de los equipos y demás. Esa es la labor nuestra como supervisores técnicos. Y el alcance, pues realizar los controles exigidos por el reglamento para los materiales, y es nuestro deber pues obviamente verificarlos y analizarlos para determinar si los elementos cumplen con las resistencias establecidas o no. Tema este que lo revisaremos pues obviamente en detalle, las labores técnicas de obra.
En cuanto a los ensayos de materiales en C3.1, pues hay unas definiciones para asegurarse que los materiales utilizados en la obra sean de la calidad especificada. Deben realizarse los ensayos correspondientes y pues vendrán unas tablas que vamos a identificar como cuáles son las que debemos realizar. Otro alcance que podemos tener para la supervisión técnica pues es realizar los controles exigidos por el reglamento para los materiales. Esta es una labor obviamente de carácter previo a la ejecución, porque estamos verificando los controles mínimos a los materiales, es decir, debemos pedir certificados de calidad del acero, por ejemplo, del cemento, por ejemplo, del material agregado que se utiliza para la preparación y pues muchos otros como está establecido en I24. Adicionalmente se debe aprobar los procedimientos constructivos propuestos por el constructor. Recordemos que una cosa es los controles de calidad y otra cosa es el informe o cuáles son los procedimientos constructivos que va a utilizar el constructor para poderlos aprobar o no. Adicionalmente, una labor previa o administrativa es exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos. Adicionalmente, solicitar información al ingeniero geotecnista si hay algo que requiera de manera previa a la iniciación del proyecto. Estamos hablando de las labores administrativas o de oficina, por ponerles un nombre más coloquial. Adicionalmente, mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas de acuerdo a I221, como ya vimos, y velar en todo momento por la mejor calidad de la obra. Recordemos que este registro escrito no es solamente la bitácora, también incluye pues obviamente como registro escrito, por ejemplo, las actas de comité. También incluye, por ejemplo, cualquier documento adicional que se radique ante las entidades de control, por ejemplo, de espacio físico o las alcaldías municipales, etc. Entonces, todos esos documentos se deben mantener durante la ejecución de la obra hasta la terminación. También podemos encontrar que dentro del alcance, prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra y todo lo demás, temas estos que ya vimos, solamente los vamos a mencionar, y recomendar las labores de suspensión cuando el constructor no cumple o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos. Recordemos algo importante, que aquí no hay ambigüedad en cuanto a las labores de la interventoría y otra cosa es las labores de supervisión. Quiero colocar un ejemplo. Si dentro de una viga, un elemento, por poner alguno, natural de 40 por 50, dentro de los APUs no se tuvo en cuenta esa viga de 40 por 50, sino se colocó una de 40 por 40, por ejemplo, y requiere por ciertas situaciones aplicarle un aditivo y no estaba incluido dentro del APU. Entonces viene una labor importante. No es deber del supervisor solucionar ese tema, toda vez que es la interventoría la encargada de esa labor administrativa específica al control del presupuesto, tema que no es injerencia del supervisor técnico. Del supervisor técnico le corresponderá hacer cumplir que la viga se construya de 40 por 50 como estará establecido en los planos y en las especificaciones, más allá de que en el presupuesto coincida o no. Esa labor la debe realizar, obviamente, la interventoría. Adicionalmente, rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos, ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de las partes afectadas. Si no es posible la reparación, pues autorizar o recomendar la demolición y finalmente expedir el certificado técnico de ocupación. Digamos que allí podemos encontrar pues varias labores, digamos que son las administrativas. Allí podemos incluir otras, por ejemplo, el llevar el registro fotográfico, el generar los informes a que haya lugar, el mantener disponible, por ejemplo, la bitácora para las visitas del diseñador, por ejemplo, la correspondencia que se genera también dentro de este marco que hemos visto entre geotecnista, diseñador estructural, constructor y propietario, incluso también las entidades de control de ser el caso. Entonces vemos que dentro de las labores administrativas lo que infiere o de lo que está de acuerdo y establecido en la norma es realizar las labores de manera adecuada para que tengan una secuencia, que estén organizadas, donde se evidencie el control adecuado
y el cumplimiento de la supervisión a los elementos que componen la estructura. Digamos que de esta manera pues podemos encontrar de manera muy general las labores que llamamos de oficina o las labores administrativas que encontramos nosotros en el título I.